Ok, Google. Google es un organismo del cual somos parte, porque le pasamos a él, o sea, no existe, es una idea y nosotros todos lo alimentamos día a día con información para el algoritmo y que a su vez nos afecta, pero no existe, no hay un Google, no es real. Bueno, Miras qué interesante, ¿verdad? ese es el gran problema de la modernidad, que digamos, a la filosofía se le están escapando un montón de problemas, ¿verdad? Que los problemas antes eran de la conciencia, ahora tienen que ver, bueno, quién es responsable detrás de la actuación de un algoritmo, por ejemplo, ¿no? Claro. Todo lo que está pasando con la elección, por ejemplo, de Trump, cómo llega Trump a ser presidente, sí, madre, que prácticamente lo define un algoritmo, vamos, 5 más super expertos en megadatos, ¿verdad? Sí. Que saben definir. Ahora veo, por ejemplo, el tema de Liverpool. Creo que Liverpool, que escogió, el mae que escoge los jugadores de Liverpool es un mae de Nintendo. Que los escogen ahora son algoritmos también. Sí, entonces le preguntaban al dueño, al gerente de Liverpool, ¿cómo usted no contrata no sé, a Guimaraes, ¿verdad? Un mae así para que elija los jugadores? Dice, mae, es que a mí me brinda más datos una computadora de lo que puede hacer un maestro. Yo necesito saber cuántos pasos efectivos tuvo este maestro. Lo que necesito es matemática. No necesito... Hay una película... No necesito un ser humano que pueda cometer errores ahí haciendo... Sí. Usted ve los movimientos en el Super Nintendo, digamos, los jugadores son casi perfectos. Y si un mae se lesiona, el mae va para la banca y el mismo juego te baja o sea, es una vara impresionante. Pero con respecto a esa situación de Google y del algoritmo, me pareció muy, muy interesante y muy loco mirarlo como un organismo, porque... Un organismo cibernético. ¿Realmente? Exactamente, porque digamos, bueno, la referencia que yo tengo es Yo Robot, la de Robin Williams, no sé si la recuerdan, que es un libro de Isaac Asimov. El hombre bicentenario. El hombre bicentenario, sí, más bien, esa misma. Sí, gracias. Entonces, poco a poco se va acercando, digamos, a ser un organismo, a ser un ser viviente o un humano. A punta de pequeños cambios y conciencia, pero está sustituyendo poco a poco. Lo alimentamos nosotros. Ajá, poco a poco se está sustituyendo las partes hasta lograr, digamos, ser completamente un ser humano o un organismo, por así decirlo. Claro. Porque, digamos, bueno, la ciencia ficción habla mucho de los organismos cibernéticos o los organismos nmecánicos. Entonces, es como loco porque efectivamente un algoritmo, ¿quién está detrás del algoritmo? Te pongo un ejemplo bien vacilón. Nada más para terminar la idea. No hay nadie detrás del algoritmo. El algoritmo se hizo una vez y después empezó a aprender solo. Empezó a autogenerarse. Llega un momento en que empieza a autogenerarse. Entonces, puede ser que haya gente detrás del algoritmo viendo alguna data, pero en realidad... Pero no está solo. Hay input humano detrás de eso, porque se alimenta de información que nosotros creamos. Él es mi amigo Walter Campos, periodista, escritor, comediante. Sabe de primera mano a qué huele Will Smith. Totalmente. Que es el ejemplo que te iba a poner. Waze, por ejemplo. Vos le decís a la gente, ¿qué es Waze? Y la gente dice, es que el Waze está hecho para ayudarle a uno a saltarse las presas y llegar más rápido. No. El Waze está hecho para administrar la totalidad del tránsito y evitar presas. Por eso vos llegas y decís, mae, me está tirando por acá. No lo está tirando a usted por aquí. El Waze ve que aquí hay mucho carro, no necesita más carros aquí, entonces te está mandando esta ruta que es más larga para que no hagas el despiche acá. Entonces, en tu mente, el Waze me está enviando acá, le estoy ganando a todo el mundo. No. Te está mandando a hacer un vueltón porque es lo que él necesita para cumplir su programa, que es liberarnos de presas. No es por vos, pero la gente está, el Waze me mandó, el Waze me hizo, el Waze me sirve para... No, usted está sirviendo a los planes del Waze, que es no causar un embotellamiento. ¿Me explico? Sí, pero está bien, man. Pero es una situación en ambas direcciones. O sea, él me sirve a mí, yo le sirvo a él, digamos. No te ha hecho caballadas el Waze, que uno dice, mae, al Chile, me mandó, a mí la semana pasada que andaba donde Uga, el Waze llegó y me mandó y doble a la derecha, cuando me di cuenta me había hecho darle la vuelta a una cuadra y después seguir.
Error de usuario, Walter, mae. Yo confío plenamente en las máquinas. ¿Vos qué decís al respecto? Ese es el problema, man. Yo confío totalmente en las máquinas y en los algoritmos. Bueno, yo soy de los que todavía voy al cajero a sacar plata. Ajá. Yo tengo mucha desconfianza por la inteligencia artificial y por la máquina. Él es Tobías Murillo Pérez, profesor de filosofía, converso al pesimismo, profeta errante, desde ya anuncia la tercera llegada del PAC al poder. Todavía me genera mucho desconcierto que no haya un ser humano, digamos, que a mí lo que más me desconcierta... Que tome una decisión el ser humano. Me desconcierta el tema de la responsabilidad. Ahora estamos con la discusión en torno, por ejemplo, a los carros Tesla que se manejan automáticos. Yo creo que ya hay 2 muertos con carros Tesla inteligentes, y la pregunta que uno se hace es, bueno, aquí quién asume la bronca de este muerto, ¿verdad? Sí. Igual pasa con las plataformas, ¿verdad? Pareciera las plataformas electrónicas. Ya no hay jefes ahora. Es una cosa loquísima. Ya no puedes hablar con nadie, man. En Uber vos sos tu propio jefe, pero todo te lo dirige una máquina. Todo, digamos, es un mundo bastante loco. A mí me pasan cosas rarísimas en Facebook. Yo te conozco hoy a vos aquí, y mañana me apareces a las 7 de la mañana como un amigo. Porque los celulares detectan que estuvimos juntos por la geolocalización y entonces dicen, se los voy a sugerir al mae, entonces. Imagínate si hay ese nivel de varas y está generando un impacto, digamos, sociocultural terrible. ¿Por qué? Lo que acabamos de hablar, de que él dice que él me conoció a mí hoy y mañana Facebook me está sugiriendo como su amigo. Digo que es por el celular cerca que la geolocalización me dicen, estos 2 maes estuvieron cerca, los voy a sugerir. Eso es probable, pero sí pase. Sí. Hay un problema que me parece que es muchísimo más grave y que tiene que ver con los antivacunas. Es decir, y que tiene que ver con el tema de la verdad o la veracidad. ¿Cuál es lo que sucede con Facebook? Generamos burbujas donde todos pensamos igual. Sí, correcto. Donde vos ratificás lo que vos pensás y vos me ratificás todavía más y los 3 nos aplaudimos entre los 3 porque pensábamos lo mismo. Sí. Terminamos en una conciencia de que efectivamente solo existe una sola verdad, y esos son los antivacunas. Claro. Se meten en las mismas páginas, ven la misma información. A mi tata, por ejemplo, le gusta en YouTube meterse y la charla que está acá le sugiere la otra que le reafirma lo que él había escuchado en la anterior, y después le da clic y le aparecen 10 charlas ratificando exactamente la misma idea que el mae tenía en la cabeza. Evidentemente esto se vuelve y se termina transformando en una paranoia loquísima, ¿verdad? Sí, es exactamente como una... Es crianza. Retroalimentación, una retroalimentación de información que hace que las personas no puedan aprender cosas nuevas, tal vez, o diferentes, o poder contrastar sus puntos de vista con el resto de la gente. Como una endogamia. Exactamente, es como... La misma población Sí, es como una endogamia de puña, qué fregado, ¿verdad? Porque es como una endogamia de conocimiento. Sí. Vivimos en una sociedad yo les digo, nunca había existido en la sociedad tanta información. El problema es que somos analfabetas en ese mar de información, porque lo que hay es un basurero. Saber elegir lo que es correcto y lo que no. Pero hay un ejercicio que es más complejo y que en filosofía yo creo que uno trata de hacerlo todo el tiempo, y es la objetividad para mí consiste en tratar de distanciarse de usted mismo. Interesante. Eso está muy bien. Yo soy objetivo en la medida en que yo soy capaz de distanciarme de mis prejuicios, de mis sesgos de confirmación, de mi cultura, y tratar de ver desde afuera mis errores también, que los tengo. Porque si no sos capaz de hacer eso, simplemente lo que es reafirmar siempre la misma... Por eso es tan difícil cuando usted discute con una persona muy religiosa, porque la persona religiosa discute sobre sus creencias. Sus creencias, claro. Y pone, antes que los hechos, pone sus prejuicios. Y vos no estás, puedes demostrarle 1000 cosas, pero esa persona no está defendiendo, no está discutiendo sobre hechos, está discutiendo sobre ese paradigma, ese montón de prejuicios que tiene ahí. Y eso es un poco lo que pasa en las redes sociales ahora, ¿no? Es esa situación de distanciarse de uno mismo no es más eso está muy interesante. Y digamos, como concepto, disculpen que les hable así, pero es que me acomodé mal la cámara, entonces necesito no quedar como así totalmente de perfil. Entonces, mi pregunta más bien era, es más fácil pensarlo como tengo que aceptar la posibilidad de que en lo que me sienta más seguro
puedo estar equivocado. Es un principio fundamental, inclusive en ciencia. Totalmente. La ciencia está sujeta a confirmación, ¿no? Durante mucho tiempo pensábamos que la Tierra era el centro del universo, Ajá. ¿verdad? Y tratar de cambiar ese paradigma implicó ponerse desde afuera, y eso fue un ejercicio, digamos, nada fácil. Como la teoría heliocéntrica después de Copérnico dura casi 200 años para que la cultura y la gente se adaptara a las nuevas... Para que empezara a asimilarla, Sí, ya, y siendo una verdad científica, digamos. Sí, ¿y por qué sucede esto? Porque nos sentimos cómodos en el paradigma, nos sentimos cómodos reafirmando certezas y nos sentimos muy incómodos cuando a vos te dicen vos estás equivocado. A nadie le gusta que te digan que estás equivocado. No, y el cerebro está diseñado para no equivocarse. Para eso está diseñado. O sea, el cerebro no está diseñado para, inclusive, para justificar las equivocaciones. O sea, cuando una persona se equivoca, en vez de decir, puta, sí, me la pelé, ¿qué dice? Mae, es que la verdad, lo que pasó aquí fue, y pa, una justificación tras otra. Va en contra de las instrucciones del cerebro. Sí, totalmente. Sí. Nosotros reaccionamos. Es contraintuitivo. Sí. Nosotros... Vos sabes que ahí te iba a meter un toque de budismo también. Porque yo sé, es filosófico y todo el asunto, pero vieras que calza con muchas realidades. Y en este caso, calza con el hecho de que muchos de los apegos, de los males, vienen del apego, ¿verdad? Es como la raíz de las cosas en el budismo. Y el apego a nuestras propias creencias y a uno mismo también te imposibilita avanzar, crecer, abrirte, aceptar nuevas ideas porque estás aferrado y estás apegado a esa que vos defendés. Porque el ser humano nace para la certeza. Sí. No, vos no puedes vivir tu vida con incertidumbre. Nadie puede vivir con incertidumbre. Desde pequeño estás tratando de darle sentido, orden a todo. El cerebro necesita orden. ¿Sí? Y cuando no hay en milésimas de segundos, inventa algo para alejarte y protegerte. Y lo haces desde la construcción que tenés ya en tu cabeza de los paradigmas. Voy a contar una historia muy interesante que sucedió. Espérese, pausa. Tenga la historia ahí. No quieren vino porque esta conversación está como para vino, yo no sé. Bueno, está riquísimo, ¿no? Claro, sí. Sí. Eso está bien. Sí, antes de que estalle la perdón. Muy largo, digamos. Ahora sí, la historia, perdón. Sí. Antes, tal vez es importante explicar cómo funcionan, por ejemplo, los sesgos de confirmación, ¿verdad? Yo siempre he pensado, si usted cree y usted nació en una familia donde le enseñaron que los espíritus existen, claro, ¿verdad? Y que las brujas existen, y tu historia de niño era que habían brujas por todo lado, si la ventana se cierra automáticamente, el cerebro tiene que darle coherencia a eso. Si aquella ventana se cerró, tu cerebro automáticamente lo que tiene que hacer es darle explicación a eso. Claro, y estoy confirmando lo que ya creo. Y por eso es el sesgo. Si vos crees en buscas algo para confirmar tu creencia. ¿Qué decís? Fantasmas, brujas. Fantasmas, me cago del miedo, por supuesto. ¿Se pueden decir? No. No se pueden decir malas palabras. Sí, usted puede decir. Sí. Del miedo. Se asusta, digamos. Lleno mis pañales del miedo. Si usted tiene una racionalidad científica, probablemente usted no se asusta. Usted busca darle otro sentido, otra explicación a eso que sucedió. Bueno, generalmente así funciona el machismo. ¿Qué nos pasa en una presa cuando vamos manejando y va una persona que maneja lenta? El cerebro automáticamente, el cerebro machista, lo que dice que es: ahí va una mujer. Eso era lo que no se podía decir. No, mentira. No, eso es lo que es un ejemplo muy cabrón, sí. Es un ejemplo cabrón, pero funciona para entendernos, porque hasta las mujeres caen en ese tipo de sesgos. Totalmente. Yo he escuchado a mujeres decir, tenía que ser vieja. Sí, sí, es verdad. Yo también. Es un automatismo. Hay que entender que eso es, el cerebro no necesariamente es racional. La mayoría del tiempo es muy irracional. Pero no solo a la gente religiosa se le arma un caquero cuando algo lo reta. A la gente científico, racional, se le arma un caquero el triple de grande cuando hay algo que no calza dentro de las cosas científicas, matemáticas rigurosas, que es vacilón verlo también. Sí, porque de hecho, el problema y donde falla la ciencia es por el hecho de que existen científicos detrás de la ciencia. Es verdad. O sea, el problema, la ciencia, ¿cuándo falla la ciencia? Cuando hay sesgos en una investigación científica. Cuando el científico que genera la investigación y empieza a tratar y tiene su sesgo de confirmación, ahí lo tiene fresquito, claro, y lo que está haciendo es tratando de probar con su data
cuando le arroja, o sea, empezar a girarla un poquito hacia su confirmación. Pero no es que el método científico tiene que prevenir eso. Pero a veces no pasa. Pero, o sea, el problema, sí, el método científico sí, cuando lo hace una máquina, weón. El problema, exactamente, el problema es que, digamos, uno no es una máquina como para seguir los procedimientos correctos, algorítmicos, de forma perfectamente correcta, y siempre tiene, puta, ojalá que pase esto. Y entonces, digamos, los científicos, o sea, cuando uno hace investigaciones, los biólogos, y los he escuchado decir esto, que a mí me encanta esta frase, que dicen, la data es la data. Y eso es verdad. O sea, cuando agarras la información... No es igual a Dios es Dios. No, la data que vos agarraste y la tenés ahí. Y, o sea, si querés, por ejemplo, probar que la Tierra es plana, querés probar que la Tierra es plana, y decís, y pensás, la data es la data, recopilás la información y te das cuenta que la Tierra es esférica. Y de ahí, puta, yo quería que la Tierra fuera plana, pero acabo de confirmar que la Tierra es esférica. La data es la data. Aunque no me guste, la data es la data. Sí, pero siempre hay una interpretación detrás de aquello. Es que se interpretan los descubrimientos. Los datos están en seco. La cuestión es qué datos coger. Y eso pasa mucho en la ciencia. Totalmente. En las encuestas. A ver, los datos que a mí me sirven y que se me acomodan mucho. Analicemos ahora los datos. Ahora, voy a decirte algo muy anticientífico que está sucediendo a partir del tema de las antivacunas. Si hay algo científico, es el tema de la confrontación. Toda acción requiere una confrontación de los hechos, ¿no? Y cuando un antivacunas critica las vacunas, te cae encima. La gente que está... No estoy diciendo, yo no soy antivacunas, pero me parece muy interesante eso. Yo sí. ¿Está loco? Sí, yo soy antivacunas. Yo en este momento, aquí hoy, en Socrático Ridículo, me estoy declarando antivacunas. No solo para jugar de abogado del diablo, sino porque... Sí, y ya sé por qué los antivacunas son antivacunas. Porque las filas son una mierda. Cuando a uno va una vez, no lo vacunan. Va otra vez y no lo... Cuando uno va a la UCR y no lo vacunan. ¿Pero por qué no sos antivacunas? Va después a Goicoechea y no lo vacunan. Y después va a la UIA y no lo vacunan porque hay muchas filas. Pero vos sos o antiburócrata. Pero vos sos de alto riesgo hace rato, man. ¡Ey! No según la caja. Según la caja ni siquiera existo, man. Entonces ya vi que lo más fácil... No. ¿Para qué? Mejor me voy directamente a la raíz, man. El problema son las vacunas, man. Si no hubieran vacunas, no tendría yo este problema. Exactamente. No, pero ahora sí, perdón. Lo que quería decir es que, bueno, ¿qué más sano para la ciencia que la crítica? Totalmente. Y la confrontación, pero cuando la gente... Que digamos que a Galileo no le gusta a la ciencia y cree automáticamente que lo que dice el doctor Salas automáticamente es verdad. No, estamos de acuerdo. En esa lógica no me es que no sos absolutista. No, pero imagínate. La ciencia requiere y creo que hay cosas que de repente un antivacunas, de las 100 cosas que dirán, alguna tiene que estar. ¿Ustedes no creen que uno tiene que estar preparado para que cualquier persona tenga algo de razón? Sí, desafortunadamente así es. Sí. Pero ojo, cualquiera, ¿verdad? Cualquier persona, hasta el que te caen las puras bolas, algo de razón tiene que tener. Sí, ok, pero lo que vos decías era muy interesante, porque de verdad, vamos a ver, efectivamente aquella idea de que Dios ha muerto es cierto, pero Dios nunca muere, se reemplaza por otra cosa, ¿no? Sí, y algunos lo reemplazan por la ciencia, y eso implica que si la ciencia lo dice, no la ciencia, ¿verdad? Sino que si el médico lo dice, si el científico lo dice, es automáticamente cierto, es una falacia dominante. Es una falacia de autoridad, de hecho. O sea, sí, porque el problema aquí... Ahora, puta, qué difícil... Otra vez, la falacia de autoridad... Digamos, el no estar sesgado por la falacia de autoridad es un movimiento que biológicamente, psicológicamente, otra vez es antinatural. Porque resulta que estamos programados naturalmente, o sea, la naturaleza nos ha hecho ser seres gregarios y estar confiando como en el líder de la manada, que en este caso, bueno, que puede ser el pastor, puede ser cualquier cabrón, cualquier cabrona que tenga suficiente o que ya uno haya depositado la confianza en esa persona. Entonces es como, mae, no, el hecho de que esta persona diga esto no implica que esté diciendo que sea cierto, que sea correcto. Ahora, el problema con los antivacunas es que los argumentos suelen ser, igual que con los religiosos y con la existencia de Dios, es que los argumentos suelen ser malos, suele haber malos argumentos, suele haber mala data para
las críticas que hacen. Por ejemplo, una de las preocupaciones de los antivacunas es el asunto de, ¿cómo es que te dije ahora, Silvia? Los coágulos, o ¿cómo se llama esa madre? Trombosis. La trombosis. Ajá. Entonces, por ejemplo, el asunto de la trombosis, que las vacunas, hay unas vacunas que no sé cuáles son, que han provocado trombosis y se sabe que pueden provocar trombosis en una ínfima cantidad de la gente. Entonces hay un analfabetismo numérico para decir, madre puta, un 1% significa que de 100 veces que yo disparo una bala, tal vez me pegue. Mae, si quiere cagarse del miedo, lea los efectos secundarios de cualquier medicamento. Bueno, hasta el jarabito de la tos para niños, mae. Exacto. Vos te pones a leer los efectos secundarios y de repente encontrás más hasta parálisis, no sé qué, y la muerte, y no, mae, se caga el miedo. Entonces, vos aplicas eso a la estrella del momento, que son estas vacunas, sí. Y entonces obviamente tenés municiones de sobra para llegar y tratar de desacreditarlas, pero pasa con todo. Pero la actitud científica debería aprovecharse de esos vacíos argumentativos precisamente para ser didáctico, decir, no, la vara no es así. El tema es que yo no he visto esa discusión a nivel nacional. No, Mae, tenés toda la razón. Y a mí eso me preocupa, porque le das más bien cancha y permitís que esos discursos se apoderen de la gente, ¿verdad? Porque no son desacreditados, son tratados como loquitos y automáticamente. Y a mí eso no me gusta, me parece muy dañino cuando sucede con los antivacunas y le pasa también a los religiosos. Sí. ¿Verdad? Yo creo que uno no puede desacreditar, y eso nos pasó con Fabricio, por ejemplo, ¿no? De haberle dado la cancha que se le dio fue precisamente porque no se discutió de fondo lo que estaba pensando Fabricio, ¿no? Eso es súper problemático, porque el problema en este caso no era que, vamos a ver, bueno, en el caso de Fabricio, el problema era justamente que sus argumentos, más allá del fanatismo religioso, que, dicho sea de paso, permea sus argumentos, porque lo hace. El problema es sus ideas, el problema es un poco la preparación que tiene, que el otro tenía ligeramente mejor preparación, y entonces ocurre ese tipo de cosas. Todos estamos dudando a esas alturas, ¿verdad? Yo creo que parecía, por lo menos en el currículo. Jesus. No, yo creo que más bien el PAC no ha sido inteligente, porque, digamos, en esta dinámica, esta locura, donde todos partimos de la falacia de autoridad, si vos tiraras al ministro Salas de presidente, lo tendrías mañana, porque la gente cree casi a ciegas lo que el tipo dice, ¿no? Y eso también me parece a mí bastante problemático. Yo creo que... Por supuesto. Tocas un punto muy interesante. Yo iba a preguntarles por qué necesitamos líderes, y los andamos buscando desde que somos inteligentes, no sé, desde que nos relacionamos socialmente, necesitamos un líder. Sea el chamán, sea el político, sea la figura pública, buscamos un líder. Y ahora que dijiste eso, ¿qué pasa cuando alguien comienza a ser así exacerbadamente popular? Como un Keylor Navas. Que no falta quien diga, mae, tírese para presidente, no sé qué. Vean el fenómeno con celebridades, que cualquiera ve a leguas que no están preparadas, y hay gente y hay movimientos que les piden ser presidente, les piden ser figuras de autoridad. ¿En quién y por qué nosotros depositamos ese privilegio responsabilidad de liderarnos? Eso es muy interesante, perdón, Tobías, porque hay una vara que se llama, para exactamente ese fenómeno, hay una vara que explora Daniel Kahneman en el libro Pensar Lento, Pensar Rápido, que ya lo he mencionado varias veces, que se llama el efecto halo, que el efecto es maravilloso, porque la gente dice, el mae es un buen deportista y podría ser un buen presidente. Nada que ver, ya, o sea, atajó, ergo, pues. Es un sesgo súper, o sea, usted agarra y entonces el mae, digamos, hace cierto tipo de cosas, de experimentos. Por ejemplo, agarra y pone a un mesero que el mae es muy simpático, pero es ineficiente a propósito. Pero el mae es muy simpático. Entonces a la gente le dice, este tipo es simpático, sí. Es eficiente, sí. Bueno, efecto halo. Estudiado también, los doctores que menos demandas reciben son los que mejor se llevan con sus pacientes. O sea, los que tienen mejor trato humano, aunque la caguen igual o peor que los demás, reciben menos demandas. Y sí, un estudio que se hizo sobre eso. ¿Por qué? Porque vos, al relacionarte de forma humana con ese doctor, estás más preparado o preparada para aceptarle sus errores. Yo desde el doctor me confieso como la mayoría de los hombres con miedo. Y a mí el doctor que menos miedo me da no es el que me dice la verdad, sino es el que me trata mejor.
En el fondo, Sí. eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, ¿por qué De Santi nunca va a llegar a ser presidente? Porque el tipo no tiene empatía. Perdón, es que, sí, no. Para ser político y para ser líder necesariamente tenés que generar pasiones. Sí, Claro. porque la política no es racional. Ese es el gran error de la gente. Mae, pero ¿cómo decís que De Santi no genera pasiones si fue el tipo más guapo según la revista Triunfo, mae, en el 89, güey? Bueno, sí, Perfil. El perfil. El tico más guapo. probablemente en tanga será A mí más me, atractivo, sí, pero a mí por me, lo menos yo vi la foto, perdona, pero yo vi la foto de Santi, mae, en esa revista Perfil, mae, y a mí me generó pasiones, mae. A mí me dieron ganas de atropellarlo con un puta hacer trailer, esos mae. tomacales. Sí. Mae, pero sí, claro, No, totalmente. Tiene que ver con varias cosas. Primero que en Costa Rica los ricos no caen bien, no sé por qué. Ajá. Pero es cierto, ningún político muy rico, digamos... Sí, es un pecado demostrar que tenés plata. Sí. Tienes que ser del pueblo. Y ojo, todo lo que conlleva eso. Y ser Del pueblo. ¿verdad? Ser Sí. del pueblo significa de ser un Mauricio Montero. Por eso es que Mauricio Montero simboliza ese ideal del tico, porque es buena gente, es Hasta que lo vean en un Porsche. Tiene hablado polo. Ah, pero si lo ven en un Es Porsche o trabajador. en un Maserati. Mira. Él era del pueblo. Él era del Él pueblo. era ¿Vos, del pueblo, ¿Vos claro. crees? No, yo veo a Mauricio Montero bajándose de un Porsche y yo no pienso él era del pueblo. Es, mae, mira qué bien, anda un carro Vos. prestado. No, nada que ver. se lo robó, ¿no? No, tanto así, no. Ojalá lo choquen para que aprenda, para que no raje, para que... Mae, te lo garantizo, mae. Tal vez diría, mae, mira, sabe manejar un Porsche. No, nada que ver, mae. O sea, no, pero. ¿Sabes por qué el rico no genera empatía? Porque la mayoría de gente no es rica. Digamos, la empatía se genera en la medida en que vos tengas cercanía con la gente. Ah, Ajá. Y de hecho, bueno, la empatía es esa capacidad que nosotros tenemos de sentir lo que si vos bostezás, yo bostezo. Si llorás, yo, digamos, siento afligido. Pero correcto. tiene que haber alguna característica que supere la riqueza para que ya la gente sienta empatía. Por supuesto, tenés Sí. que buscar algo que anule tu riqueza. Por Digamos, ejemplo, de Santi, una celebridad. sí, Un comediante, uno no dice, ese man es millonario, no, uno dice, es un comediante. Vos pensás en, no sé, un Robin Williams, en un Seinfeld, y uno dice, es un millonario, es un comediante. Pero es que el comediante, digamos, el artista en general, artista. digamos, el artista general, ok, mata el efecto del millonario. Claro. Y la gente no lo ve como un millonario porque te está, así lo veo yo, o sea, acuérdense, yo soy un poco mecanicista, man, ¿verdad? Yo soy un poco mecanicista, entonces va mi explicación, mi hipótesis un poco mecanicista al respecto. Le genera empatía por esta situación. Gracias. Salud, gente, muchísimas gracias por estar, qué buena conversación. Vean, genera empatía por esta situación. El comediante te está haciendo reír, ¿ok? Te está entregando algo. Sí, Cuando como... en el momento en que ves al comediante te hace reír, entonces automáticamente hay una recompensa dopamínica en el cerebro de las personas que hacen, este man me entregó algo. Entonces quiero volver a verlo. Claro, claro. Y eso automáticamente genera empatía, porque de hecho la empatía ocurre a partir de la promesa de una de placer, de una recompensa, o sea, de una recompensa que es placentera, Placer, obviamente. forma de placer, claro. Mira, hay algo que me parece interesantísimo. Lo que pasó con Rolando Araya, que quedara en segundo lugar, revela muchas cosas. Primero que hay muchos marihuanos en Costa Rica, ¿verdad? Que han crecido. Más de los que pensamos. No, porque hay que reconocer que las declaraciones que Rolando Araya da sobre la marihuana, digamos, es lo que lo tira para arriba. Eso, Yo soy bastante Mae, marihuano y mae, no, aún así no. No, pero más Estás usando mi marihuana para manipularme. él no estaba en ese puesto. Digamos. Es no, él verdad. no estaba Sí, para sí, el sí. segundo Es lugar. verdad, es Y verdad. tiene que ver con otra cuestión muy nunca lo hubiera interesante. ligado con la canción de Snoop, mae. Pero tiene que ver también con que el tipo hizo reír. O sea, Sí. le hicieron tantos TikTok graciosos, ¿verdad? Y aparte que tenían que ver con la manera que él se dispara hacia arriba porque todo el mundo lo comenzó a sentir, no un político común, ¿verdad? Totalmente. Sino lo comenzó a sentir como un tipo, como un abuelito gracioso. Es por, eso que Exacto. es por eso que las campañas políticas de ahora son cero ideas y mucho TikTok y voy a tratar de hacer reír. Es- Copiar a las cosas que he visto ahora. mae. Bueno, de hecho yo creo que las elecciones, y para mí las elecciones hace mucho tiempo están dejando de ganarse en televisión y se están ganando en las redes sociales, ¿verdad? Y se ganan principalmente en WhatsApp y eso es para Qué mí muy espanto. jodido. Sí, Y eso totalmente. ratifica un poco la idea de que la política muy poco tiene que ver con la razón, pero muy, Cierto, muy poco. mae, tiene que pero ver el con la ejemplo razón. clásico y ahora antiguo es el de Kennedy contra Nixon. La gente que vio el debate por televisión
donde vio a Kennedy joven, bronceado, a la moda y todo, y vio a Nixon hecho mierda y toda la grada, la gente dijo, lo ganó Kennedy. La gente que lo escuchó por radio dijo, el debate lo ganó Nixon, por la figura de Kennedy, que era un político joven y no sé qué, y desde entonces vemos ese fenómeno del carisma, de la identificación, y ahora pasa a las redes sociales, y pasa al plano de que te voy a hacer reír o te voy a entregar algo, ergo, hacerme tu líder. A mí me preocupa mucho esto que dice Tobías, porque efectivamente, o sea, este análisis que le hace a Rolando Araya y llegó a segundo lugar, haciendo reír a la gente, es una vara que es completa, o sea, digamos, biológicamente es posible, es muy posible. ¿Estás pensando en política? Bueno, te voy a decir, pues no. No te vayas muy largo. Bukele es ese fenómeno moderno del mae tipo de redes, ajá, el mae cool que gana las elecciones a punta de TikToks, a punta de Twitter y a punta de Instagram, ¿verdad? Es un tipo que no anda con saco, anda con un chaleco de cuero, no anda con un sombrero, anda con una gorra, etcétera, etcétera, y que se dirige a todo mundo, ¿no? Claro. Yo creo que eso está marcando un serio problema, porque nos está alejando precisamente hacia políticos más populares que inteligentes, ¿sí? Y eso para mí va a comenzar a ser desastroso en muy poco tiempo. Pero ponete a pensar en esto. Necesitamos, a ver, esto es una pregunta, me odio un poco por hacer esta pregunta, pero necesitamos gente más inteligente o necesitamos gente más empática. ¿Qué puta necesitamos como en la política? O sea, yo le apuesto a la inteligencia. Pero ser empático conlleva inteligencia. Yo no necesariamente, güey. ¿No crees? Porque digamos, ser empático incluye el ponerte en la posición del otro y por ende también apegarte menos a tu posición, ser más objetivo, y eso no es solamente de inteligencia emocional. A mí me preocupa lo que vos decís por un tema, y es ya te voy a decir por qué. Las sociedades modernas, y yo cuando leo La Nación, lo que uno nota es que La Nación aplica y un poco la forma de hacer política de cierta intelectualidad de esa, aspiran a que el político sea un tecnócrata. El tecnócrata es muy inteligente, pero la política no es tecnocracia. Definime tecnocracia. Es un economista que toma decisiones a punta de números. Recibió este dato y tomamos esta decisión a punta de este dato. Y así es como La Nación quisiera llevar este país. A mí me gusta. Suena como que es un androide. No, pero la política no es así. Digamos, vos no agarras, jamás. Te das un dato y decís, recorta aquí, recorta aquí. Y hay 1000 carajillos en escuelas. Exacto. Y dejé 1000 ¿cómo se llama? Lugares donde cuidan niños, y recorté 100 maestros. Sí, o me cagué en el ecosistema y la naturaleza. Ahí la data es la data y sería una mierda. Y ha funcionado, y muchos proyectos en la Asamblea Legislativa han tenido que devolverse para tratar de hacer arreglos. Cuando por ejemplo, estuvo el caso de drogas, ¿cómo se llama? El IFAM, no, ¿cómo se llama? El IAFA, que en el último recorte de que le hicieron en la Asamblea Legislativa se volaron no sé cuántos centros de atención, y aquello fue desastroso. Y tienen que volver el proyecto otra vez para atrás para hacerle las enmiendas, porque vos no podés hacer eso con una hoja Excel. Así no se maneja un país, ¿verdad? Y ahora, yo sí creo que hay un grave problema. Vos decías, bueno, ¿qué es lo que requiere el país? La gente está cansada de la institucionalidad democrática, no solamente en Costa Rica, pero es un fenómeno latinoamericano, está en desprestigio. Si antes creíamos en los magistrados, después de Celso Gamboa, digamos que... Qué cagada, ¿verdad, Mike? Sí, ya no creemos en los magistrados. La fiscal terminó de cagarse en el Poder Judicial. El tema de cochinilla lo que hace es demostrarnos que, digamos, que el gobierno, el Estado como tal funciona mal, que hay corrupción. Entonces la gente deja de creer. Pero eso es un ciclo perpetuo. O sea, deja de creer, algo lo reemplaza, vuelve a dejar de creer. Hubo una época en que en Costa Rica las personas ilustres eran los maestros, y los grandes ciudadanos y presidentes eran maestros y todo. Ahora pregunta cómo está el Hemos tenido presidentes educadores. Sí, claro. ¿Quién? Claro. No me acuerdo ahorita, pero sí hay. Sí. Luis Guillermo Solís era educador universitario. Es cierto. Sí. Estaba pensando en inicio del siglo XX. Todo. Sí, pero más antiguos. No, de hecho, las universidades públicas que tenían un gran prestigio,
en los últimos 3 años han sido atacadas por todo lado a partir del tema del FES, ¿verdad? Y han caído en un descrédito terrible. Tenemos una sociedad donde nadie cree en nadie. Por eso siempre tenemos que estar reemplazando lo que creemos preciado hasta que algo falle, lo reemplazamos con algo más, ¿no? Claro, ahí es donde se vuelve peligroso la figura del populista, porque el tipo es gracioso, habla sobre la marihuana, todos nos reímos, y el tipo hace TikTok muy tuanis, y de ahí ese es el Mesías. En el fondo andamos buscando un Mesías que arregle la bronca que tenemos, porque ya nos dimos cuenta que la propia institucionalidad por sí misma no funciona. Entonces tiene que venir alguien que esté por encima de esa institucionalidad, y ese es Bukele en El Salvador. Totalmente, ¿no? Y el problema es, o más bien, el problema de fondo es que deberíamos, digamos, nuestro automatismo por buscar una persona que arregle todo, deberían, o sea, cuando vemos ese Mesías, nos deberían empezar a saltar un montón de alertas en el cerebro. Aquí los red flags. Exactamente. Si fuéramos completamente racionales, porque yo estoy viendo que vos sos, pues mirás de ser humano como si fuera un autómata, pero no. A mí una amiga me dijo. Brasil ganó Bolsonaro. Gana Bolsonaro, un loco, es un demente. Y la gente lo vota y, digamos, gana por la vía democrática. Igual Trump, digamos, es un desquiciado. Bueno, pero en el fondo está el tema de esa apelación a las emociones de la gente. De llegar no es racionalmente, sino digamos emocionalmente. Yo siento que aquí en Costa Rica no elegimos ni un líder ni un Mesías, elegimos un chivo expiatorio. Aquí queremos tener a alguien a quien a los 8 días echarle la culpa de todo. Bueno, yo prefiero eso que un Mesías. Bueno, sí. Pero es que aquí te das cuenta. Yo prefiero elegir a alguien, o sea, a ver, porque digamos, no necesariamente, bueno, a ver, es que yo creo que yo hubiera votado, si pensara yo, por lo menos yo, si hubiera pensado así, hubiera votado por Fabricio para que, o sea, esperando que quedara presidente, porque yo digo, mae, ya hay a quien echarle la culpa, ¿verdad? Entonces, votar por alguien a quien al final tiene la culpa de un montón de mierdas y ha hecho cosas muy mal y que uno haya votado por eso no es como la puta. Pero no, porque la forma en que llega Luis Guillermo Solís, pero más Carlos Alvarado, tiene todavía tal vez no tan radical como El Salvador, pues sí tiene una tónica de Mesías. Es decir, era el tipo que nos iba a salvar de la catástrofe que traía él. Ay, por favor, ¿vos crees eso? La vibra en el aire era esa. Si vos te fijas en Carlos Alvarado en agosto del 2000, ¿qué fue? 16, no, 18. En el tiempo electoral. Sí. 18. Aparecía en la tabla, digamos, donde está Carmelita, ¿verdad? O sea, nadie sabía quién era. Pero más Guillermo, con Luis Guillermo yo sí sentí esa vara, porque era otro partido, para empezar. Era una esperanza, era un cambio. Es muy, lo que pasa es que yo no siento que la gente haya votado, tal vez por Luis Guillermo me parece que esa vibra podría manifestarse un poco más porque era un partido nuevo, porque etcétera, ¿verdad? Pero digamos, a mí me parece que con Carlos Alvarado lo que ocurrió fue más bien el voto en contra del otro mae, de Fabricio. Me parece que más que la otra carajada, o sea, porque hay gente que decía, la gente vota bueno, por esto todas no es, las razones menos por, me parece que es el indicado. Este no es santo de mi devoción, pero este es menos santo de mi devoción, por lo tanto, necesito que este mae no gane. Sí, pero la razón por la que ganó no fue racional, fue por una cuestión religiosa. Vamos a ver. Carlos Alvarado le debe las elecciones a la Virgen de los Ángeles. Es el primero que debió haber ido cuando Fabricio la agarró en contra de... Bueno, la gente percibe que la agarró en contra de la y a mí me parece que Carlos Alvarado está... ok, espérese, para hacer el disclaimer constitucional. Me parece que Carlos Alvarado está en el closet del ateísmo, mae. O sea, es un ateo enclosetado. Eso es lo que yo creo. ¿Te parece? Sí. Yo no lo veo así. Yo creo que tiene que ver con una lógica muy PAC, ¿verdad? Que tiene que ver no con un progresismo económico, pero sí con un progresismo social que se permite ampliar a diferentes estilos de ver la sociedad. Eso es lo que tiene Carlos Alvarado. Es decir, yo puedo ser un creyente, pero un creyente laxo, como la mayoría de los católicos, ¿no? Ajá, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, bien tico, ¿no? Sí, un católico promedio de Costa Rica. El progresismo no es ateo.
pero sí es abierto a cualquier otra expresión, y ese es el PAC, ¿no? En el PAC todo el mundo cabe, por eso ese ha sido el éxito de ellos, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que Carlos Alvarado simboliza ese liberalismo en lo moral, digámoslo así, donde yo soy creyente, pero no soy fanático, y mientras usted me respete, aquí todo, y ahí cabe todo, ¿no? Ajá, ajá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para, o sea, ¿cómo hacemos para elegir un líder? ¿Cuál es la postura que deberíamos, suponiendo que nuestro, yo soy bastante pesimista al respecto, pero digamos, suponiendo que nuestro pensamiento contara, nuestra elección contara, o sea, lo que pensamos contara, ¿cómo? ¿Qué carajos? O sea, empatía, ideas. Yo, como notaste, una compa una vez me dijo que yo era un positivista radical. ¿Positivista radical? Un positivista radical, porque yo soy, mae, en serio, yo soy así. Yo sí tengo ese pensamiento de que, mae, usted es una máquina bioquímica, su bioquímica marca sus acciones, el alma es una carajada que se inventaron para explicar un fenómeno que se llama la conciencia, que es meramente bioquímico, y ya, así es como yo pienso en grandes rasgos, ¿verdad? Si así fuéramos, no hubiera quedado Carlos Alvarado. Es cierto. No es cierto, porque digamos, nosotros como organismos vamos a estar expuestos a que nos lleven para acá o para acá. Es que depende, es afectado por las fuerzas sociales. Totalmente. O sea, las fuerzas sociales. Sí, eso no nos quita que seamos bichos de bioquímicos. Vamos a ver, si querés verlo desde el punto de vista neurocientífico, nosotros tenemos un cerebro racional y un cerebro emocional, y eso no es nada extraño. Lo interesante es que el cerebro emocional siempre va a ser más grande, y siempre es más grande que el cerebro racional. Sí. Ok. Eso está un poquito impreciso con el cerebro racional y el cerebro emocional, pero tenés razón en que, digamos, nosotros, o sea, nuestras estructuras cerebrales más antiguas efectivamente son emocionales. Entonces, por ejemplo, filtrar algo que es emocional le toma al cerebro más energía y es más ineficiente que dejarse llevar por la emoción. Filtrar algo racional. Decía Pascal, lo vamos a parafrasear, que hay razones del corazón que el cerebro no entiende. Sí, totalmente. Claro. Y ese es el tema de la política en el fondo, ¿no? Puta. De que hay un montón de decisiones esa es la sociedad, esa es la sociedad en el fondo. Las tomó. Esa es la sociedad, veas, ese es el mercadeo, esa es la forma en la que se aplican las leyes. Las emociones cambian todo y afectan todo. Y ahora que mencionas esta situación, Tobías, aprovecho para el piquillo que quedó ahí sin contestar, o más bien sin comentarte. El hecho de que una persona sea inteligente no implica que sea empática. De hecho, muchas veces, o sea, la figura del psicópata es yo sé lo contrario. Si es empático, debe ser inteligente, ¿no? Si es empático, sí, no que si sos inteligente ya sos empático, no. Sí, eso podría ser. Hay una inteligencia interpersonal, intrapersonal, hay una inteligencia emocional. De hecho, la mayoría de gente que tiene éxito en la vida no es gente muy inteligente. Es gente que se sabe relacionar. ¿Sí? El exitoso en los negocios probablemente nunca fue muchos no fueron a una escuela, no fueron simplemente. Sí, vale más el networking que hizo y todo. Claro, te sentaste en un café, hiciste reír a tu interlocutor y tenés un montón de chavalos que salieron del TEC, que son informáticos. Ahí te da la mierda el currículum, la montaña de currículums que hay. Y nunca consiguieron un brete. Aquel que era un bagazo y es el jefe del informático. Qué fuerte, sí. No, es fuerte que nos conduzcamos así, porque si vos fueras frío, digamos, si vos decís, mae, tengo que alimentar a mis hijos, o sea, una familia de bajos recursos, pero de repente llega Navidad, vos decís, mae, ¿cómo no van a tener sus regalos? Y te endeudas, mae, a sabiendas de que vas a estar comiendo mierda 2 meses, pero es que, mae, la Navidad y los chiquitos y los regalos, si fuera totalmente frío el asunto, vos decís, a la mierda regalos, a la mierda Navidad, no me importa que lloren, es por su bien, vamos a tener comida, y ya, y ahí se acabó, y ahí murió el tema. Sí. Pero no, somos seres emocionales. Problema, perdona, cuando querés, bueno, vos pusiste un buen ejemplo, porque
hay gente que quiere, ¿cómo se llama?, organizar el Estado a partir de una lógica muy matemática, ¿no? Y implica eso. Los chiquitos se quedaron sin comida en diciembre, sin regalos, sin, ¿verdad? Y eso no funciona en la vida real. No puedes desfinanciar la educación, no puedes desfinanciar la salud, no puedes decirle a la mitad del país, mire, esta semana no se come. No, el esparcimiento, inclusive la diversión es importantísima para y un montón de cosas, sí. Por eso yo creo un poco lo que decían, que una mezcla entre un buen político es un político que mezcla, tiene conocimiento, pero también tiene la empatía, ¿no? A mí me gusta mucho Mujica, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Es un tipo que cuando vos lo escuchás... El viejito benévolo, así que... No fue Abel Pacheco, no es el Abel Pacheco Tico tampoco, ¿verdad? Pero digamos que era un tipo... Bueno, eso llevó a Abel Pacheco también mucho a la presidencia, que la gente lo conocía de añales, como el señor ahí que daba los consejitos en la tele. Muchas gracias. No, el Rocco que sabía. Sí. Era un poco. Y era científico, porque era psiquiatra. Exacto. Y entonces tenés la falacia de la autoridad. ¿ves? Sí, totalmente. Psiquiatra debe saber. Pero también él le escribió una canción al hongo, ¿se acuerda? Él anduvo promulgando mucho, creo que era la espirulina, ¿no? O el hongo, no sé qué, y él escribió una canción en los 80s, y era como, para la locura, no sé qué, apriétese un hongo y se pone corrongo, y todo el mundo muerto de risa por la canción que el mal hizo al hongo. Entonces, claro, ahí cumplís también con la vara del pueblo, ¿verdad? Y del humor, y de la vara, y un cagón de risa, man. Bueno, Figuerillos. Bueno. El fuerte de Figueres es que levanta esas pasiones. Cuando vos o amás o odias a Figueres. Pero la gente que lo ama, a pesar de todo el historial que hay ahí, no sé, será así, bueno, todos sabemos que sí es cierto. A pesar de ese historial que hay detrás de él, ¿verdad? Sí. La gente que lo sigue lo ama. Mae, yo no sigo a Figueres, no es santo de mi devoción, pero yo conocí a Figueres, hijo de puta, o sea, mae, carisma. Es un tipo súper carismático, claro. Mae. Yo estaba a la par de una señora que el día que abrió el tamal lloró. La señora lloró con él. ¿Me estás odiando? ¿Es en serio? No, es en serio. Mae, yo me le cago de risa si lo veo llorando en la cara, pero sí una amiga que la abuela liberacionista que dice que lloró cuando vio a Miguel Ángel Rodríguez bajar del avión y que lo metieron a la perrera. Una liberacionista llorando por un presidente de la unidad. Muy extraño, porque Miguel Ángel Rodríguez, una de las características que tiene es que era bastante no querido. Era como un poco pasco el tipo. Claro. Pero mae, pregúntele a los viejos, ojalá liberacionistas de Hueso Colorado. Mae, la gente todavía se caga de risa de que Figueres haya respondido que me comí la plata en confites. Y la gente hoy lo ve como, madre, era todo un tipazo, era un personaje, no sé qué. Anda a responderle así voy a la gente. ¿Qué hizo con los millones? Madre, me los comí en confites. Que yo creo que también es parte de la crisis institucional que hay, de que antes éramos antes era más tolerante con ese tipo de cosas. Que Carlos Alvarado diga eso hoy. Madre, pero ha dicho cosas como de ese tipo. Ha dicho cosas de ese tipo. Que ya nadie se atreve, madre. Antes sí. No, pero la vez pasada hizo una burla parecida a la de los confites, claro, lo que pasa es que no me acuerdo. Carlos Alvarado tuvo los huevos. Se las voy a poner por aquí. ¿En serio? Donde yo digo, sí, que fue como, bueno, es que si, ¿cómo es? Es que si no, es que no me acuerdo exactamente cómo fue la vara. Para respondernos, el presidente nos dio una clase de geometría política. O sea que cuando hay una línea de gobierno, hay una línea. Y cuando hay una línea y no se sigue, no se está alineado. O sea, como decir, si no cumple es porque no cumple y si cumple es porque sí cumple. O sea, una cosa de ese tipo, digamos, algo parecido. Cantinfleo. Exacto. Es que no es odio ese término, mae. Odio ese término como término despectivo, mae. Es como cuando la gente dice, el chiste se cuenta solo, mae. Qué ofensivo para un comediante el chiste se cuenta. Que Cantinflas, Sí, le da muchas vueltas a una carajada. No, pues sí, dijo una perogrullada, ¿verdad? O sea, algo que es evidente, es obvio, pero como burla hacia la prensa, pero es que no me acuerdo qué fue exactamente, pero sí es una... Y entonces lo voy a tener que poner en el capítulo y yo lo tengo muy claro, pero no me acuerdo qué es. Ahora, esa es una burla, como diciéndole a la gente, mae, la pregunta es estúpida, que es lo mismo que hizo Figueres con los confites, es como... que yo no... Me la comí en confites, déjame en paz.
Ya. Ya, Ok, eso ya. fue un poco la vara. Ok, sí. No fue como que literalmente el mae fue, compró no. confites en la pulpería con los millones y sino que era una burla hacia, o sea, era, y yo sí siento como que los Era un políticos hacen dejar, ese Pero ese tipo. era Luis XVI diciendo yo soy la, digamos, yo soy todo, digamos, lo que estaba diciendo Figueres en aquel momento, yo soy el presidente, soy incuestionable. Claro, totalmente. Claro. Que decir eso en este momento es, digamos, impensable para un presidente. Por eso. Sí, porque te están acusando, las situaciones son diferentes. Las situaciones es te robaste plata y la otra situación era un poco distinta, digamos, no te robaste plata, sino que fue otra situación. Entonces, tal vez la seriedad de las dos cosas podría ser, digamos, diferente, pero totalmente popular, ¿no? Totalmente sí es la forma de eso que decís, es totalmente cierto. O sea, yo soy incuestionable porque soy el presidente. O sea, es como eso fue lo que yo aprendí y eso es lo que ustedes deberían respetar, que soy presidente y no, Te doy esta coma respuesta mierda. estúpida para que dejes de joder. Exactamente, y no, coma mierda. Ahora, no, otra vez quedamos por fuera con Descartes. Mae, otra vez quedamos por fuera con Descartes, mae. Veníamos, lo vuelvo a invitar, ¿la pasó bien? Sí. Sí. ¿Ya? Mae, sí, ya son las 8 y qué. Sí. Sí. Bueno, pero vos ibas a contar una historia al puro principio. Que tenía que ver con los sesgos. Ajá. Entonces, me pareció súper interesante porque recuerdo que la historia fue de un chiquito que se perdió 3 días. Era de Cartago, si no estoy mal la historia, y llega el periodista y entrevista a la mamá del chiquito, cuando ya había aparecido, y le pregunta que qué pasó con el chiquito. Y la señora respondió que los duendes se lo habían llevado. Y sí, es verdad. la respuesta, y no fue cínica la respuesta. No, totalmente. En Cartago pasó eso. Sí, Dios. y a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, mire, la potencia del sesgo cognitivo, ¿verdad? Es tanta tan aferrada está la creencia en ella, Salud. que ella llega a afirmar en televisión pública que los duendes se los llevan y ella ni siquiera nota lo que está diciendo, porque Bueno, lo ve como una verdad incuestionable. Les cuento algo así rapidón Ajá. de las cosas que me ha hecho la profesión y todo. Ustedes han hablado con gente que afirma haber visto duendes en la montaña. O sea, yo he hablado con personas, o sea, con micrófono y después hablando fuera de cámaras y todo, con gente de la montaña, gente que vive ahí, y me ha contado, con toda la seriedad del mundo, de los duendes y brujas que ven en la montaña. Como si hubiera visto un puma. O sea, como algo Totalmente, que realmente existe. Totalmente. Y saben a lo que se exponen y no es como, o sea, saben a lo que suena lo que me están diciendo y me lo han dicho. Porque lo que dice Tobías es que esta señora, la apariencia que da, que yo creo que yo la vi y me parece, y puedo concordar, es que para ella eso existe igual que fue como, se lo llevaron unas arañas, o sea, o se lo llevaron, no sé, o pasó un pájaro y se lo llevó. Claro. Que eso, hay videos de que eso ha pasado. Racional. ¿No han visto un carajillo, un águila que llega y hay un carajillo, un perro? Un suéter de osito. Sí, que casi se los levanta. Sí, con un suéter en la cara. Pero es que es muy jodido porque estamos en una época donde volvieron a nacer los terraplanistas, ¿verdad? Donde estamos con los antivacunas en medio, cuando hay gente que, digamos, vos ves Discovery History Channel, que antes era de historia, ¿verdad? Y te terminas convenciendo de que venimos de una raza y es un astronautas ancestrales. Es un canal, digamos, de mucho prestigio que mucha gente ve, ¿no? Ay, yo respeto más a la señora del Duende que un terraplanista. Pero es que el terraplanismo no es, el terraplanismo no obedece a una, no es que como que volvieron a ser terraplanistas, sino que obedece a una serie obedece a mala ciencia, a observación mal aplicada, a una serie digamos, a muchas cosas. O sea, el terraplanismo obedece, es como un fenómeno que yo puedo como comprenderlos un poco, porque es como, estas
tenés alrededor tantas mentiras que podría ser otra mentira más. Hay un documental en Netflix de que se llama, no sé por qué le pusieron así en la traducción, tan plana como un encefalograma. No sé por qué se llama así en español. Oye, habla acerca de un grupo de terraplanistas, inclusive un mae que construyó un cohete que al final fue y se mató en el cohete para probar que la Tierra era plana. Y los maes empiezan a aplicar método científico para probar que la Tierra es plana. Entonces hay un mae... Porque ellos creen que es método científico. No, método científico de verdad, sí. Wow. Y hay un mae que agarra y tira, les voy a spoilear la vara, pero hay un mae que prueba la vara con un láser. Entonces dice, bueno, si la Tierra es redonda, entonces, y yo tiro un láser del punto A al punto B, depende de la distancia que esté, voy a detectar una diferencia de alturas en donde detecta el láser, porque el láser va completa y totalmente recto, ¿verdad? Y el mae efectivamente, adivinen qué encuentra, que la Tierra es esférica. Entonces el mae ve la data, ¿verdad? Y dice, mierda. Nada más el mae dice, interesante. Debe haber un problema en el equipo de medición. Claro. Pero el problema es que vendieron un láser curvo. Exacto. Estos grupos láser con chanfle no funcionan como científicos, funcionan como sectas en el fondo, ¿no? Toda su construcción y toda su identidad, incluso esos seminarios, etcétera, su vocación es de convencer. No es una vocación científica, es casi que una vocación religiosa lo que hay de fondo. Sí, yo creo, aparte que es una época donde hay mucha información, muchísima más de la que ellos tienen para demostrar todo lo contrario de lo que ustedes piensan, de lo que ellos piensan, ¿no? O lo que vos pensás, no sé. Yo tengo una observación más que todo sobre la... Vamos con las observaciones con Silvia. Desde la gradería. No, lo que sucede, bueno, lo que yo he visto, digamos, con todos esos antivacunas, digamos, es que tienen acceso a muchísima información en línea, que es muy fácil de encontrar, sin embargo, no le interpretan bien, digamos. O sea, yo como microbióloga leo las cosas, las entiendo, ¿verdad? Pero una persona tal vez sin la, digamos, sin la formación, claro, como para entender el lenguaje técnico o para entender por qué se hace así, entiende una cosa completamente diferente y completamente antagónica, y eso es lo que se filtra. Por ejemplo, no sé, dicen que con la PCR uno detecta un pedazo, digamos, únicamente un gen del SARS-CoV-2, el virus que causa el coronavirus, el COVID-19, ¿verdad? Y ellos ya empiezan, es que solo se usa un fragmento. Solo se usa un fragmento, entonces esta cosa no tiene ningún sentido. ¿Por qué no se utiliza el fragmento entero, verdad? Entonces... Pero hay una posibilidad. No tenés micrófono. Yo todo preocupado. No pero ponete a pensar, o sea, hay una posibilidad, y en esto yo necesito jugar abogado del diablo. O sea, yo como antivacunas necesito defender a mi gremio. Ya me tiraron algo. Ya me van a echar de la casa. Entonces, ¿hay alguna posibilidad? ¿Hay o sea, tal vez las vacunas en general, o sea, yo sé que las vacunas en general han salvado a la humanidad. El hecho de que estemos aquí hablando implica que alguien fue vacunado y no murió de una enfermedad. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿hay argumentos antivacunas que podrían tener algún tipo de fundamento? Mira, a mí me dieron uno muy científico. ¿Cuál? Y me quedé jodido yo. ¿Cuál? Porque no en cuanto al contenido de la información, sino en cuanto al espíritu. El espíritu era muy científico. Me dice una compañera de trabajo, me dice, ¿te vas a vacunar? Dice, no. Mira, estudió, fue a una universidad. ¿Y por qué no te vas a vacunar? Y me respondió, yo estoy esperando el proceso de experimentación. Y yo, ¿cómo? Sí, yo voy a esperar, ¿qué les pasa a ustedes? Claro, y si un año no les ha pasado nada, yo me vacuno. ¿Qué más científico que eso? Pero es que justamente lo que es por en sí la vacuna... Convencieron a Pablo. No tiene... Por en sí, por el proceso en que es la vacuna, por la base que representa una inoculación,
básicamente los efectos secundarios se verían a las 2 semanas, porque es un Buen proceso punto. inflamatorio. Buen punto, man. Es un proceso Buen inflamatorio. punto. Sí, 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 sí. O sea, Bueno. y a mí me dicen, es que el ARN nos va a cambiar el genoma. Mae. Y yo les digo, dígame cómo, dígame mediante qué proceso bioquímico. El ARN es la cosa más inestable que hay en el mundo, más inestable. De hecho, hay una hipótesis de que antes del ADN, el material genético primitivo era el ARN y tuvo que mutar al ADN porque justamente era completamente inestable. Sí, sí, sí. Y, o sea, y es ARN lo que nos están inyectando. Explícame cómo es, o sea, se va a transformar en ADN. Ajá. Y explícame mediante qué... Otra partícula de ARN y poniéndosela encima. O sea, un ARN doble banda, sigue siendo ARN. Mae. No, yo ya me enojé con usted. Ya. No, y hay otra cosa también. Vos hablabas que la gente, digamos, puede no tener tu formación, ¿verdad? Para poder procesar los datos que obtiene. Pero hay otro paso previo también, y es que muy poca gente tiene o la formación o la educación o incluso la sapiencia, digamos, para ver y filtrar la información. Sí, ver la fuente, ver la calidad de la fuente y cómo obtiene esa información. Porque alguien ve, es que en el instituto de antivacunas suizo, y el instituto son 2 personas en un sótano que hicieron un website, digamos, por ejemplo. Entonces, WhatsApp de la abuela con el WhatsApp de la abuela, claro, el WhatsApp de la abuela puede más que el doctor. Entonces, comenzando por ahí, por la calidad de la información y de dónde la consigo y cómo la filtro. La gente acomoda todo lo que obtiene para que calce con sus creencias, como estábamos hablando al inicio. Es que es una cosa increíble porque yo siento que Exacto, estamos ya está. viviendo en un mundo con muchísima información, con un acceso increíble a bases de datos y sin embargo estamos viendo esos grupos que más bien desinforman. Pero es que es una información que se acomoda muy bien a mí. Claro. Digamos, las redes están diseñadas, el Que se Facebook apague, está que se diseñado goza. para que a mí me parezca la información que yo quiero escuchar, que me endulza el oído. Te tiro Y una eso- cita de Bill Burr. Bill Burr dijo hace poco en un programa que yo vi, dele una laptop a cualquier chimpancé y en 30 minutos te demuestra que la Tierra es plana. Con información y citas y bibliografía y no sé. Vea Discovery y usted, en 30 minutos usted está dudando, ¿verdad? ¿Dónde viene usted? Y es History, perdón. Pero justamente hay que ver la data cruda, hay que ver cuál es la fuente. Porque Sí. o sea, es un teléfono chocho, agarran la mitad de una frase de un estudio Claro. de 80 páginas y ahí se va deteriorando hasta decir Pero es que cualquier sandez. el cerebro funciona para reafirmar lo que yo pienso, no para contradecir lo que yo pienso. Que ahí fue donde comenzamos. Y el problema es que los algoritmos en las redes sociales funcionan Gracias. precisamente para ratificar eso, ¿no? Yo siempre trato de explicar a mis alumnos que la sociedad y el mundo y los seres humanos funcionamos a partir de paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de ideas, creencias, métodos, instrumentos con los cuales damos sentido a la realidad. La Claro. persona, por ejemplo, un católico tiene un paradigma católico, ve el mundo como católico, ve la sexualidad como católica, ve el pecado como católico, ve la muerte como católico. No te podés quitar los anteojos de católico para ver el mundo de un día para otro. Nadie. Un poco, un poco y sí, weón, porque digamos, es que el paradigma occidental, que yo creo, bueno, el paradigma, me parece que permea inclusive ese, no sé si es algo, el microparadigma católico, al punto en que es como, madre, si yo confío en la Virgen de los Ángeles, pero me voy a ir a vacunar. Perdón. Más que todos estamos operando bajo diferentes áreas de influencia. O sea, a mí, yo tengo
la fortuna de ser clase media en un país como Costa Rica, por eso conozco las ventajas de la medicina occidental y todo el asunto, pero también soy de familia católica, digamos. Sí. Entonces es perfectamente posible que yo tenga la influencia de dar gracias a Dios por la medicina. Por la medicina, exactamente. Entonces mezclo mis paradigmas, por así decirlo. Pero no, porque el paradigma católico es muy cientificista, aunque no lo creas. Sí, lo creo. Digamos, Sí, los sí, católicos por tradición tienden a ser muy, digamos, muy afines a la ciencia. No Sí. así, por ejemplo, los neopentecostales, No. Ajá. que tienen que ver con que hay un Dios que los sana, ¿verdad? Que tiene Sí. que ver más que todo con una espiritualidad que con el católico no está asociado a eso. No, y de hecho, No, en el Vaticano, digamos, muchas veces como que se han ido en raid filosóficos tratando de explicar de una forma científica, así como cerca de lo científico, por ejemplo, fenómenos como por ejemplo el infierno, el purgatorio, ese tipo de putadas, y es como una aproximación científica. Las ciencias neoéticas también, que es una loquera, ¿no? el Big Bang viene de origen católico, digamos, No es de- así, digamos, viene de un sacerdote. Sí, pero Incluso, por ejemplo, cuando vos... Es algo interesante. Pero lo mismo- Por ejemplo, pero no era un sacerdote, era un la científico. genética, sí. El mae no lo descubrió como sacerdote, lo descubrió como científico. Ma, pero weón. aquí podemos... O sea, el mae se tuvo que quitar su sotana para ver por el telescopio, Aquí podemos weón. darle vueltas y vueltas y vueltas y siempre va a haber forma de reconciliar lo que sea que digamos con lo que creemos. No. Ma, yo te agarro el Génesis y yo te digo, mae, hablemos de los días de la creación y usted los puede poner en paralelo con etapas de la creación, mae. Y al final donde vos decís que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y vos decís, ¿dónde comenzó la vida en la tierra? En el agua. El plancton, los microorganismos, todo comenzó de ahí. Y vos te pones a pensar cómo se creó el mundo, las etapas de la tierra, y antes era puro mar. Y de Sí, repente claro. surgen los continentes. Y Dios dijo, hágase. Mae, y de repente combina con lo que nos enseña la ciencia de cómo crecieron las plantas y Eso es los exacta- animales. Pero, Walter, perdón que te contradiga, pero eso es exactamente la misma vara que un fenómeno, que una leyenda urbana que se llama Dark Side of the Rainbow, que es un mito urbano que hay de que si usted agarra el Dark Side of the Moon de Pink Floyd y lo pone sincronizado con la película Mago de Oz, la Biblia y la ciencia, y usted los escucha y están completamente sincronizados. Por eso, yo no- Ayer me tiré esa cinta. Por eso, no es que te estoy diciendo que esto sea cierto, te estoy diciendo que uno lo puede Sí. forzar o lo puede Ese es el punto. acomodar. Ayer me tiré esa Todo, cinta todo, con todo. todo el Dark Side of the Moon. ¿En serio? Es un buen ejercicio. ¿Y En qué? serio, se lo recomiendo. Y habían partes Ajá. sincronizadas. A Chile. Sí. Mae, pero sorprendentemente ¿En serio? sincronizadas. Entonces, mi hipótesis es, efectivamente, esto no pertenece a la casualidad. O sea, esto no es completamente casualidad. Alguien se puso a tratar de sincronizarlo, no lo logró. Ah. Y al final no lo hizo público porque no salió, porque es fucking difícil. Pero quedó el mito. Pero quedaron partes que están un poco sincronizadas y esa vara de alguna manera no podríamos Vamos a atribuirlo a la ejemplo de casualidad. Biblia, porque la Biblia, ¿qué libro más manoseado y más acomodado a lo que te imagines que la Biblia, mae? Maldito Gutenberg, mae. La Biblia, que tengamos tanta Biblia en la sociedad es culpa de Gutenberg, mae. ¿Por qué putas el primer libro tiene que ser la Biblia? ¿Por qué no fue otro manual ahí, mae? Pero te voy a decir una cosa, yo creo que se juzga mal, por ejemplo, el cristianismo, porque, primero yo decía porque, incluso Se acomoda en la silla, todo Pablo. para el efecto de la política y para entender el fenómeno Ya nos político vamos. nacional, hay que entender la diferencia entre lo que es un neopentecostal y un católico. Si Ajá. asumimos que todos son iguales, estamos detrás del palo, ¿verdad? Sí, sí. Porque Claro, la claro. lógica, digamos, el paradigma que lo constituye... Ser un poco xenofóbico de religión. Cuando vos ves, hay un filósofo que hace un análisis de la historia y él llega a una conclusión. La ciencia, digamos, la naturaleza del occidental, que es esta con la que nosotros convivimos, lo científica, ¿verdad? Que nos vacunamos, ¿verdad? Que no es Asia, por ejemplo, le debe mucho a la tradición cristiana. Más, desde Hegel, la ciencia no se hubiera podido gestar sin el espíritu del cristianismo. Me vomito, pero tiene toda la razón. Porque, de hecho, el principio, vos estabas criticando a Gutenberg, pero sin Gutenberg probablemente el catolicismo no hubiera caído. Y tiene que ver con una génesis que está en el protestantismo, que es el hecho de que
el protestantismo inicial, ¿verdad? El de Lutero, permite una lectura abierta de la ciencia. Oh, no me jodas, maestro. ¡Qué bueno! Y una reinterpretación del texto bíblico. En la Edad Media, el texto bíblico era analizado, la iglesia tenía el monopolio del conocimiento. Cierto. Sí. Ajá, sí. El texto estaba en latín, o sea, tenías que ser un clérigo para poderlo interpretar. Claro. El hecho de traducir la Biblia al alemán, de pluralizar de abrir el conocimiento, de hacerlo público, pluraliza el conocimiento y diversifica la posibilidad del conocer. ¡Jueputa, mae! ¡Qué bien eso, mae! En el génesis del protestantismo está también el génesis de la revolución científica, el génesis de la modernidad. Precisamente es esa modernidad que se abre hacia otros tipos de conocimiento. Probablemente muchas de las teorías, entre ellas la heliocéntrica, no hubiera sido posible sin ese espíritu. De hecho, muchos de los científicos tuvieron que emigrar hacia la Europa, protestante, porque las ideas liberales eran muchísimo mejor vistas ahí. Descartes es uno de esos. Descartes tuvo que ocultar el texto del mundo, ¿verdad? Descartes era heliocentrista, pero en el siglo XV, siglo XVI, decir eso era jodido. Tuvo que emigrar hacia Holanda. ¿Verdad? Porque las ideas científicas en la Europa protestante eran muchísimo más prósperas que en la Europa católica, española, por ejemplo, o francesa. Entonces yo creo que ese tema hay que abrirse un poquito más. Oiga, ese fue el momento, ese puta fue el momento guau, mae. Todavía, muchas gracias por ese momento guau, porque honestamente, digamos, a mí me pone a Gutenberg y en este momento y le meto un pichazo, mae, por haber sacado primeramente el libro. El primer libro que sacó fue la Biblia y me acabas de cambiar esa visión, mae. Tenés toda la razón, el mae. liberalismo, qué bueno, como lo entendemos hoy, le debe mucho a la reinterpretación del texto bíblico que permite el protestantismo. Vamos a ver, yo puedo interpretar a Dios como me antoje a partir del luteranismo. Yo soy el que no me lo interpreta el sacerdote o el clérigo católico. Lo interpreto yo porque yo lo sé leer. Sí. Yo lo puedo leer en alemán, claro. Lo puedo interpretar. Y eso permite definitivamente la gente. Ya desafortunadamente voy a tener que callar a Tobías, aunque quisiera escucharlo todo el rato, y a Walter, mae, fue puta, par de ¿cómo se llama? Invitados tan interesantes. Muchas gracias a Silvia por su apoyo, a Maynor Pérez por estar ahí en controles. Muchísimas gracias, Ridiculers. Esto fue el capítulo 103. Recuerden comprar las calcas de Socraticus Ridiculus. Yo soy Pablo Pérez. Muy buenas noches. Despídanse, caballeros. Díganle de ahí a las cámaras. Adiós. No, pura vida. Muchas gracias a todos y ojalá que haya servido algo este intercambio. Buenas noches. Hizo falta vino y tiempo y todo así. Sí. La pasamos muy bien. Madre, todavía lo voy a volver a invitar y a Walter también, definitivamente. Nos vemos, Ridiculers. Chao.